Vamos a mirar ahora es siguiendo, ¿no? Ustedes han visto la farmacocinética, hemos visto la absorción, distribución, metabolismo y eliminación, eh, de la cual nosotros vamos a hacer uso cuando estamos en presencia de una forma farmacéutica. No nos olvidemos que una forma farmacéutica es una sustancia química externa que tiene que ingresar al organismo y hacer diferentes procesos para que a partir de esos procesos nosotros recibamos la acción farmacológica para sentir un efecto de la misma. Entonces, es importante tomar en cuenta las vías de administración para que nosotros a partir de ella veamos la primera fase que es, en este caso, la absorción. Para que haya una absorción, todas las formas farmacéuticas tienen que estar diluidas en el líquido extracelular. Entonces, hablamos que todo medicamento para ser aprovechado tiene que estar disuelto en el líquido tisular. ¿Ya? De esa forma, disuelto va a empezar a hacer los procesos, el proceso inicial siempre es el proceso de absorción AB, ¿no? Que es el paso a través de una membrana para lograr equilibrio de concentración y de esa manera nosotros vamos a ver que empieza absorción, distribución, metabolismo y eliminación cuando ya está terminando la vida media del medicamento. Ustedes verán aquí diferentes formas, ¿no?, de administración y hacemos énfasis en una vía, las vías parenterales, porque tienen que atravesar la piel, diferentes formas, posiciones en las que ustedes tienen que aprender a colocar estos diferentes medicamentos que tenemos para curar enfermedades. Entonces vamos a empezar que las vías de administración son varias. En algunas podemos alcanzar el 100% de la concentración administrada, en otras no podemos alcanzar el 100% de la concentración administrada. ¿Qué significa? Que si yo estoy administrando a un organismo 500 miligramos de un determinado medicamento, dependiendo de la vía, para llegar a la concentración en el órgano de acción, en el órgano diana, con 500 miligramos. Sabemos que en ese proceso van sufriendo, por ejemplo, el efecto de primer paso, o se metaboliza muy rápido, o es degradado por bacterias, enzimas o parásitos. La vía parenteral, tenemos la vía intravenosa, donde así es la única forma que logramos el 100% de concentración de fármaco administrado. Entonces, para tomar en cuenta la eficacia de un medicamento, tenemos que estar seguros que el total de la concentración de una dosis administrada pueda llegar a el órgano que necesita recibir el efecto de ese medicamento. Entonces tengan en cuenta ustedes que cada una de las vías de administración se comporta como una barrera que impide que el total de la concentración administrada no llegue a concentrar en la misma proporción en el órgano diana. Entonces, nosotros vamos a definir que una vía de administración es el lugar preciso donde nosotros estamos colocando un fármaco, un compuesto farmacológico, una sustancia química. Por más natural que sea, es una sustancia química. Entonces, nosotros vamos a ver que las diferentes vías de administración van a ser elegidas dependiendo de las situaciones particulares que se presentan, dependiendo de las necesidades clínicas. Es una situación aguda, crónica, rápida, ¿no? Y de las circunstancias en la cual se encuentra el paciente, ¿no? Entonces, los medicamentos pueden ser introducidos por diferentes vías de acuerdo a esas necesidades, de acuerdo a las circunstancias que se dan. Entonces, vamos a revisar muchos autores. Yo les he mandado un video y del cual ahorita yo les voy a hacer algunas preguntas. Ya, la vía de administración enteral se refiere a la vía que atraviesa todo el tracto gastrointestinal, que empieza en la boca y termina en la última porción del recto. ¿Por qué? Porque se hace referencia al intestino, y las vías parenterales, porque si ustedes revisan un poquito la historia, desde que aparece la jeringuilla se da un vuelco a nivel de la situación del uso de medicamentos. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que a través de ella nosotros podemos administrar medicamentos al organismo humano. ¿Qué ofrecen estas vías enterales y parenterales?
al igual que como cualquier lugar, ¿no? Tiene ventajas y desventajas y se la usa de acuerdo a la necesidad y la circunstancia del paciente. La vía de administración que nosotros escogemos puede tener un marcado efecto en la velocidad que podemos tener del mecanismo de acción para recibir un efecto y la eficiencia. La eficiencia se da para decir que yo me tomé este medicamento e inmediatamente yo voy a sentir el efecto farmacológico. Entonces la vía de administración juega un papel importante en la respuesta del fármaco respecto al uso de un determinado medicamento. No nos olvidemos que los medicamentos presentan las famosas RAMs, ¿no? Las reacciones adversas que a veces vienen acompañando al mismo mecanismo de acción, ¿ya? Igualmente, hay reacciones adversas que solo se deben a la forma de administración que influencian bastantemente en una vía. Nosotros vamos a ver, por ejemplo, en algunos antibacterianos de uso intrahospitalario, aparece el síndrome del hombre rojo, ¿no? El hombre, tras que empiezan a poner el medicamento, es un antibacteriano, me lo van a investigar, se los voy a preguntar la siguiente clase. Es un antibacteriano que si la enfermera no la sabe la práctica de administración, al colocarla demasiado rápida, el hombre experimenta un efecto negativo del medicamento. Se llama el síndrome del hombre rojo y lo pueden confundir con un sistema de sensibilidad que puede llevar a un shock anafiláctico, pero no es así. Es una RAMS debido a una mala práctica en la administración del medicamento. Entonces ahí nos damos cuenta que la situación del efecto farmacológico, de la eficacia farmacológica, es influenciada mucho por la vía de administración, que es la que de cierta manera da el puntapié de inicio para que nosotros tengamos el efecto farmacológico del medicamento. Había dicho yo hace un momento que las vías tienen algunas ventajas y desventajas que hay que tomarlas en cuenta a la hora de recibir un efecto farmacológico. Vamos a ver el famoso efecto de primer paso, ¿no? Ustedes saben, agarren un glosario y vamos a volver a escribir qué es eficacia, glosario. Estoy anotando yo también qué es eficacia. Ya lo hemos visto, el efecto de primer paso, ¿ya? El efecto de primer paso nos vamos a dar cuenta que es un factor que evita que el fármaco se concentre en la dosis adecuada en el órgano diana. Aquí dice, fármacos absorbidos en el intestino delgado. Sabemos que el intestino es un órgano que ofrece muchas ventajas para la absorción de los medicamentos. Tiene amplia superficie de absorción, tiene un pH adecuado, bastante irrigación. Entonces, los fármacos que se absorben a nivel del intestino delgado, luego de la administración oral, ingresan a la circulación hepática por la vena porta y de esa manera pueden alcanzar la circulación general. Entonces, vamos a darnos cuenta que pasa directamente a un proceso de metabolización. En el proceso de metabolización hemos dicho que los compuestos se preparan para la eliminación. De hacerlo muy grueso, liposoluble, lo prepara por fase 1, por fase 2 para hacerlo fácilmente eliminable. Entonces, eso es el efecto de primer paso. El medicamento pasa directamente por la vena porta al hígado y es ahí donde el fármaco sufre una primera degradación por las enzimas hepáticas y de esa manera fase 1, fase 2, el medicamento antes de concentrar en el órgano diana ya está con un efecto de degradación. Por lo tanto, no vamos a tener la respuesta adecuada. La alteración del fármaco por las enzimas que se encuentran en el hepatocito, ya eso es lo que nosotros llamamos efecto de primer paso. Un metabolismo rápido que porque la molécula perfunde rápidamente, entra por la vena porta a circulación general, de esa manera llega rápidamente al hígado y se inactiva. A ese efecto de primer paso nosotros le debemos que el medicamento no tenga la eficacia necesaria o se metaboliza rápido, como les dije en la parte de cinética, o el fármaco es degradado por algunas bacterias o algunos parásitos antes de que concentre a nivel sistémico. Entonces,
vamos a ver que no todos los fármacos sufren el efecto de primer paso. Aquellos fármacos que son administrados en otras vías no pasan a la circulación porta para llegar al sistema circulatorio, por lo tanto evitan el efecto de primer paso. Por ejemplo, la vía sublingual, la vía parenteral intravenosa, estamos aplicando directamente medicamentos al torrente sanguíneo de manera que obviamos ahí el efecto de primer paso, que el medicamento llegue rápido a través de la vena porta a circulación y se inactive antes del efecto farmacológico. Empecemos con las vías. Dentro de las vías hemos hablado de las vías enterales que hacen referencia al tracto gastrointestinal. Diferentes formas de administración nosotros tenemos para administrar un fármaco a través de la boca. Se llama vía oral cuando nosotros tragamos un medicamento con la ayuda de un líquido diluyente. Normalmente se utiliza agua. Yo les pregunto siempre a ustedes, ¿con qué cantidad o con qué líquido sería lo ideal para la administración de un medicamento? Hay muchas teorías, ¿no? Entonces, la vía oral es una vía de respeto, es una vía larga, es una vía en la que nosotros debemos de decidir que normalmente puede pasar el efecto de primer paso, puede en este caso no disolverse de manera adecuada, no disgregarse si es comprimido para llegar a hacer su concentración en el órgano diano. La vía sublingual, aquí nosotros como farmacéuticos tenemos que hacer énfasis. La vía sublingual no necesita de agua, necesita que el paciente mantenga debajo de la lengua, donde existe máxima irrigación sanguínea y un proceso de absorción rápido por la capilaridad que existe debajo de la lengua, para que nosotros sostengamos el medicamento debajo de la lengua sin hacer deglución hasta que haya disgregación completa, ¿ya? De esa manera nosotros vamos a absorber con alta eficacia y con rapidez vamos a sentir el efecto farmacológico más que por una vía oral. Si bien la vía sublingual es una vía bucal, estamos hablando de diferentes formas cómo llega a ser una concentración del fármaco en el órgano diana. Entonces vamos a tener que la vía sublingual entra directamente a torrente sanguíneo a través de los capilares que encontramos debajo de la lengua. En cambio, la vía oral, el medicamento tiene que ingresar con un líquido, entra al estómago, se deshace de su capa externa, sea cápsula, sea comprimido, absorbe todos los componentes, especialmente líquidos del estómago, se hincha, disgrega para luego disolverse. Entonces ustedes van a poner qué es disgregación y qué es disolución. En las tareas que estoy revisando, chicos, ustedes no hacen lo que yo les pido. Ustedes tienen que hacer el glosario. Hay chicas que de verdad las felicito, tienen un cuaderno muy, muy ordenado, ¿ya? Y les contaré que no abundan, pese a que son bastantes alumnos, son muy pocos los que me presentan una tarea acertada. Eso yo lo voy a hacer valer en la parte práctica y el 24 yo voy a estar revisando estas tareas. Entonces la vía oral y la vía sublingual, el efecto lo recibimos más rápido por la vía sublingual, a diferencia de la vía oral, que tenemos que esperar que la cápsula o el comprimido llegue al estómago, se pueda proteger del ácido para luego llegar de manera disuelta al intestino y hacer una absorción adecuada, a diferencia de la vía sublingual que hace una absorción netamente debajo de la lengua. La vía oral, entonces, tenemos que tragar, tenemos que deglutir, tenemos que hacer la ingesta con un líquido. Nosotros vamos a ver que según las estadísticas, la vía oral es la más utilizada en el caso de curar muchas patologías o de tratar muchas patologías. Es una vía común, es una vía práctica, es una vía barata, muchas ventajas, pero también vamos a ver las desventajas que ella presenta. Ventajas: conveniente para el paciente. A veces no necesitamos la ayuda de otra persona, solamente necesitamos saber qué líquido es el ideal. Como les vuelvo a repetir, a ustedes le dicen, doctora, porque aquí nos dicen doctora, ¿no? En la farmacia, ¿cómo lo tomo, no?
Y ustedes le quedan mirando, de lógico que con agua, pues no, si es un comprimido, estamos hablando de una forma farmacéutica sólida. Entonces, con agua, ¿qué cantidad de agua? Yo he mirado mucha bibliografía al respecto y me dice que lo mínimo que debemos tomar son 250 mililitros por cada medicamento administrado. Constituye una vía fácil, cómoda, segura, práctica. ¿Por qué? Porque los medicamentos ya vienen estandarizados en dosis y solamente me queda regular los tiempos en los cuales yo voy a hacer las tomas. Económico, eficaz. ¿Por qué? Porque puedo comprarme, yo tengo clientes que tienen hipertensión, vienen 20 centavos en la mañana y 20 centavos en la noche y compran su antihipertensivo y están con un resultado eficaz. Cumple el propósito del medicamento. Factible de poder retirar en medio físico cuando hay algún accidente o ahí. Nosotros hemos visto que igual los medicamentos están comprometidos en casos de intoxicación. Entonces, es una vía en la que nosotros podemos, por algunas maniobras, facilitar la devolución del medicamento en caso de que no lo necesite. Podemos hacer con tililación de la úvula, el vómito o en cierto tiempo, no más de 4 horas de estar en contacto con el medicamento, el lavado gástrico, ¿ya? Para poder retirar el medicamento del tracto gastrointestinal. Desventajas. Muchos de estos comprimidos, por ser formas farmacéuticas sólidas, llegan y asientan directamente en las paredes del estómago. Eso provoca que esta molécula química, normalmente, por ejemplo, ácido acetil salicílico, estamos asentando un ácido sobre las paredes gástricas que ya son ácidas. Entonces, en ese momento nosotros hacemos una herida por estar en contacto con un elemento químico que también es bastante ácido. Algunos son destruidos por los jugos digestivos, ¿no? Eso se da en aquellos medicamentos que no son, en este caso, lo bastante formulados para poder pasar y que directamente por el tracto gastrointestinal y que no sean atacados por las enzimas, por las bacterias, por los parásitos. Entonces ahí sufren una descomposición antes de que hayamos tenido el efecto farmacológico. Igualmente el efecto de primer paso, ¿no? Inactivación, ingresa tan rápido por filtración al hígado por la vena porta. Antes de que llegue a la circulación sistémica general, ya el medicamento se está inactivando por metabolismo y de esa manera no vamos a tener una concentración en el órgano diana. Algunos no tienen una formulación química agradable para tener un proceso de absorción y pase de manera ideal a través de las membranas celulares. Ya les dije, nosotros somos un conglomerado de células, ya donde el medicamento tiene que atravesar 1.000 veces la barrera para poder hacer equilibrio de concentración. Efectos lentos, ¿no? Tenemos un periodo hasta que el comprimido ingrese, el comprimido se hincha, el comprimido libere el principio activo, se separe de los excipientes, se disuelva, ya pasó hasta unos 15 minutos para tener un efecto farmacológico. Bueno, nosotros igual tenemos que considerar que hay pacientes que no pueden deglutir, ancianos, personas inconscientes, personas que están con vómitos y náuseas, pues van a devolver el medicamento tras el primer intento del vómito. Entonces, esas son las desventajas de utilizar la vía bucal. La vía sublingual. Estamos hablando de colocar medicamentos debajo de la lengua. Ahí nosotros tenemos una mucosa, no es lo mismo la parte externa que la piel, nosotros la tenemos más gruesa y debajo en la boca la tenemos la mucosa, ¿no? Entonces nosotros tenemos que mantener el medicamento debajo de la lengua y de esa manera va a ser su absorción sublingual. Tomando en cuenta que hay bastante circulación debajo de la lengua, entonces nosotros vamos a tener como un recibimiento, ¿no? A través de los capilares sanguíneos y de esa manera van a llegar a la circulación cardiovascular. De esa manera hablamos que llega a la circulación sistémica y no pasa por el hígado.
Entonces, de esa forma, al no pasar por el hígado, vamos a tener amplia concentración del medicamento, ¿ya? Y de esa manera vamos a tener el efecto farmacológico. Ventajas. ¿Qué ventajas ofrece la vía sublingual? ¿Ya? La vía sublingual nos ofrece, si nosotros tenemos el cuidado en la administración, una absorción completa a través de la membrana de la mucosa sublingual, no pasa por el tubo digestivo, no pasa por el hígado, entonces es difícil que la vía sublingual haga el efecto de primer paso. Absorción directa a través de los capilares que están debajo de la lengua, van directamente a la circulación general. Ya evitamos el efecto de primer paso. No se olviden, la vía sublingual evita el efecto de primer paso. ¿Por qué? Porque no va por el hígado, por lo tanto no hay no hay degradación inicial. Y bueno, también es una manera fácil de administrar. Cabe destacar aquí que no todas las moléculas químicas son aptas para preparar y administrar debajo de la lengua. Son muy pocos los medicamentos que tenemos para administrar por esta vía, porque normalmente tiene que tener ciertas características, no tiene que ser amargo, no tiene que ser picante, no tiene que ser ácido. De esa forma nos damos cuenta que los medicamentos vía sublingual son buenos, pero tampoco abundan, porque el uso continuo también puede alterar la mucosa bucal. Desventajas. Es lo que le decía, ¿no? No todos se dan para hacer vía sublingual. Hay irritación, a veces son muy aciditos y al colocarlos debajo de la lengua, como si hicieran irritación de la mucosa bucal. Bueno, algunos pacientes, personalmente a mí no me gusta ni el jarabe ni saborear los comprimidos, es un sabor desagradable, aunque le pongan sabor piña, frutilla, igual deja de ser un sabor último que no es agradable para algunas personas. Entonces, el paso de los fármacos desde el tracto gastrointestinal a la circulación sistémica es de este modo. La vía sublingual pasa a través de la mucosa bucal y directamente va al sistema cardiovascular, o sea, que a la circulación general. La vía oral está formada por mucosa gástrica, mucosa intestinal y la mucosa rectal. Si nosotros vemos que el medicamento se absorbe en la mucosa gástrica, pasa directamente por la vena porta al hígado y de ahí a la circulación general. Aquí puede haber el efecto de primer paso. En la mucosa intestinal, a través del conducto biliar, pasa al hígado, igual puede haber efecto de primer paso. Y la mucosa rectal, a través de la vena porta, también pasa al hígado y de esa forma llega a la circulación sistémica general. Y por último tenemos la mucosa rectal, igualmente. Como hablamos de la vía sublingual, el recto, la última porción del intestino, tiene bastante irrigación, por lo tanto es muy vascularizado y de esa manera hay una absorción ideal para que haya directamente una circulación sistémica. Ingresa a través de la capilaridad el medicamento a la circulación general. Vía parenteral. Bueno, les decía yo, ya terminamos la vía enteral, hemos hablado de la vía oral y de la vía sublingual. La vía parenteral, en este caso, repito, desde que aparece la jeringuilla, se produce un boom dentro de la industria farmacéutica y se buscan los diferentes estratos córneos que nosotros tenemos en la piel, ¿no? Y aprovechamos de esas formas de ingreso a través del uso de una jeringuilla para tener efectos mucho más rápidos que con la vía enteral. Entonces, dentro de las vías parenterales está la vía intravenosa, vía subcutánea o la hipodérmica, que está debajo de la dermis, y la intramuscular, que son las más conocidas, y que nosotros, como farmacéuticos, si bien no nos toca como actividad colocar parenterales, pero por ser parte del equipo de salud, yo veo que ustedes hacen campañas por los barrios, ¿no? Y de esa manera a veces tienen que aplicar vacunas. No es nuestra actividad, pero al ser parte del equipo médico, nosotros tenemos que saber
¿ya? No es nuestra actividad, pero es nuestra responsabilidad saber colocar o aplicar los inyectables. Es una técnica que la tenemos que aprender para que la podamos desarrollar, ¿ya? De manera adecuada. Hay algunos que son muy prestos y aprenden rápidamente, lo vamos a hacer en clases, y otros que les cuesta un poquito, pero es el deseo mío que ustedes aprendan. Muchos se escapan y después hay otros que me agradecen porque gracias a la clase que yo les pasé, ellos aprenden a colocar parenterales. Vamos a revisar que la vía intravenosa igual es una vía en la cual nosotros buscamos un caudal, en este caso una vena. Es diferente una arteria de una vena, no se vayan a confundir, ¿ya? Normalmente las áreas donde nosotros encontramos las venas, ustedes saben, la circulación general, introducimos nosotros la droga a través de una jeringuilla, a través de una aguja, perdón, a la circulación, a la luz de la circulación. Estamos desembocando un medicamento al torrente circulatorio. En torrente circulatorio, a través de las arterias, baja, y a través de las venas sube. Entonces, de esa manera nosotros vamos a colocar en la vena directamente para que sintamos un efecto farmacológico rápido. ¿Por qué? Porque la concentración es la ideal. Estamos llegando a una concentración total del fármaco, dosis administrada, dosis fijada en el órgano diana. De esa manera nosotros vamos a tener un comienzo rápido, esa es una de las ventajas. Cuidado con equivocarse, porque no podemos retroceder para retirar el medicamento. Y bueno, también tiene algunas desventajas, ¿no? No algunos tienen la práctica adecuada para colocarlo, otros sienten dolor. Yo les digo a ustedes, como personas que van a aprender a aplicar un medicamento bajo esta forma, ustedes tienen que darle seguridad al paciente. Yo en mi farmacia, pues en esta pandemia, las enfermeras faltaron. Entonces teníamos nosotros que pues colaborar, ¿no? En colocar un anticonceptivo y demás cosas que no son, no le estoy prestando importancia, pero es una necesidad. El colocar para mí un inyectable, yo me persino y me encomiendo al Señor, soy muy creyente del Señor y digo, no, Señor, protégeme y protege a la persona, que lo que estoy haciendo es para el bien, porque es realmente un problema, ¿ya? Entonces, de esa forma, nosotros vamos a poder aplicar el medicamento de manera completa a nivel de una vena. Un momentito, por favor. Bueno, como les decía, en la intravenosa es introducir el medicamento, tomando en cuenta que también él tiene algunas características. Yo les pregunto a ustedes, ¿por qué la administración en vena tiene que tener algunas características respecto al medicamento? Tiene que ser un pH adecuado, ¿ya? Nosotros vemos que los medicamentos tienen que tener estabilidad en un pH, esa situación que hace que el medicamento no cambie. Ya, normalmente el pH sanguíneo, estamos hablando de una neutralidad, es un número, ¿no? Estamos hablando de algo numeral, matemático. Entonces, los medicamentos que son para esta vía tienen que tener la misma presión osmótica, no podemos aplicar grandes cantidades de agua, tenemos que isotonizarla, ¿no? Tiene que ser una concentración de 0,9 cloruro de sodio para 100 mililitros de agua, ¿ya? Son irritantes, ¿por qué? Porque algunos alcanzan su estabilidad en un pH 10, por ejemplo, la sódica, penicilina G sódica, es estable en un pH de 10. Entonces, si nosotros colocamos, tenemos que tener en cuenta que el medicamento esté bien diluido,
que se haya solubilizado. Normalmente los medicamentos para esta vía son soluciones transparentes, ¿ya? Y de esa manera tenemos que conocer el pH adecuado para evitar la irritación. Muchos de los medicamentos se tienen que colocar, aparte de su dilución en agua, mucho más diluidos para evitar la irritación, ¿ya? En los tejidos, ¿ya? Debido a una situación de estabilidad del medicamento. Ventajas: permite la obtención de la concentración deseada en el organismo. Son 500 que vaciamos en el vial y 500 que tenemos en circulación sistémica. Factible de manera diluida aplicar sustancias irritantes. Esta vía permite introducir grandes volúmenes de sangre. Ya nosotros tenemos 6 litros, entonces se hace una compensación de que el volumen hídrico que tengamos sea lo ideal, porque cuando está disminuido es dañino y cuando está elevado también. Es una vía que solo se pueden administrar algunos medicamentos que no aceptan otras vías. Ofrece control sobre la entrada del fármaco, ¿no? Nosotros podemos administrar de manera lenta, de manera diluida, de manera rápida, y la totalidad del fármaco administrado llega a la absorción y de esa manera vamos a tener una concentración del fármaco en el órgano diana. Desventajas: pues les decía, una vez administrado no se puede retirar. De lógico que si tenemos un efecto farmacológico rápido, vamos a sentir también en algunas circunstancias un efecto adverso rápido, ¿ya? Y de mayor intensidad. No se puede revertir la acción farmacológica. ¿Por qué? Porque estamos directamente dando el efecto y difícil hasta de tiempo para administrar, si podemos hablar de la palabra antídotos, ¿ya? Y otra dificultad es la técnica, ¿no? Muchas personas están rogándose por ahí para colocarse un inyectable porque la persona no sabe, ¿ya? Entonces, otra dificultad es que el paciente no ofrece la visibilidad de las venas para poder aplicar el medicamento. Entonces, esas son algunas desventajas que hay que resaltarlas. Vía subcutánea. Miren ustedes el tamaño de la aguja, ¿ya? Vamos a aprender en clase que cada aguja tiene un largo y tiene un diámetro. Todas son las puntas a bisel. Fíjense, la punta no es cortado a roma. ¿Por qué? Porque para introducir es como si chocara, ¿no? Hasta los clavos tienen una puntita que lo que permite el empuje para ingresar. Entonces la punta de la aguja es cortada a bisel. Hay diferentes colores, ya vamos a ver las partes de una jeringa, y el color a mí me da la oportunidad de saber qué número es y en base a eso yo conozco el calibre. Entonces, el compuesto farmacológico por la vía subcutánea es, miren ustedes el ángulo, eso lo vamos a ver en clases, directamente colocar el medicamento en el tejido subcutáneo. Estamos hablando pasando del tejido adiposo. Entonces, nosotros vamos a ver que el lugar ideal para ello es en la cara externa del brazo, donde colocan las vacunas, o en el muslo. Tenemos que estar seguros, jóvenes, que no dejamos el medicamento en el tejido adiposo. Si nosotros dejamos el medicamento en el tejido adiposo, vamos a tener algunos inconvenientes de poder ser iniciadores de un proceso infeccioso. ¿Cuántas veces hemos visto que se le forman algunas reacciones, ¿no? de inflamación en el lugar de la aplicación por una mala práctica? Entonces tenemos la piel tiene diferentes estratos, el tejido adiposo, tejido subcutáneo, ya el tejido después del subcutáneo viene el tejido muscular y la subcutánea es colocar la aguja directamente en un lugar que se llama tejido subcutáneo, muy debajo de la piel, por detrás del tejido adiposo. Vuelvo a repetir, siempre nosotros tenemos que hacer la aspiración para atrás para evitar y estar seguros de que el medicamento no está entrando a torrente sanguíneo. Ventajas igual, muchos medicamentos hacen mejor absorción, especialmente algunas hormonas, por esta vía subcutánea, absorción rápida, eficiente. ¿Por qué? Porque en el tejido subcutáneo está bastante irrigado y de esa manera hay mayor absorción. Desventajas:
Como les dije, algunas sustancias son irritantes o no colocamos el medicamento en tejido subcutáneo, sino en tejido adiposo. Y cuando las sustancias son sumamente irritantes, también podemos dar algunos problemas a nivel local. La vía intramuscular, hay diferentes lugares donde nosotros vamos a aplicar, por ejemplo, a nivel de los glúteos, en la región de deltoides, ¿ya? Nosotros vemos la nalga, se la divide en 4 porciones. En la porción externa superior, nosotros tenemos la oportunidad de aplicar el compuesto farmacológico. Este es un área bastante vascularizado, por lo tanto, tenemos que tener en cuenta de hacer la aspiración antes de la introducción del medicamento, no apegarnos mucho a la columna vertebral porque ahí tenemos bastantes conexiones nerviosas y de esa manera podemos lesionar ya un nervio y de esa manera dejar cojos al paciente. Igualmente aquí hay muchas formas de poder engañar al paciente. Dice, ay, por favor, no me coloque con aguja grande. Miren ustedes, tejidos adiposo, tejido subcutáneo y tejido muscular. Yo estoy hablando de un espacio peor si las personas son gorditas. ¿Qué pasa si el medicamento lo aplico con una aguja pequeña? Voy a aplicar el medicamento en tejido adiposo, voy a causar procesos inflamatorios que se pueden ir a infecciosos. Entonces, mucho cuidado también al aplicar este tipo de práctica, ¿ya? Una vía que también ofrece ventajas diluyendo, podemos administrar sustancias irritantes, permite la inyección de sustancias oleosas con acciones más lentas y sostenidas y nosotros sí vemos que la absorción es segura. Desventajas, a veces cuando colocamos sustancias oleosas y no estamos seguros que estamos en músculo y por ahí se nos pasa una pequeña cantidad en una vena, podemos provocar embolismo pulmonar. Y este puede ser el causante de un infarto en el paciente y provocar el deceso. Entonces, jóvenes, el colocar un parenteral es una tarea muy delicada. Por eso yo lo respeto mucho, estudio cada vez más la técnica para poder, en este caso, estar segura de que no es nomás aprender a colocar inyectables, ¿no? Igualmente, repito, a los costados, llegando a la columna, perdón, a la parte media de la espalda, tenemos el nervio ciático, mucho cuidado de no afectar, porque podemos provocar parálisis y atrofia del músculo inferior. Vean ustedes los accidentes que se han dado por malas aplicaciones o malas praxis de los medicamentos. La vía intradérmica, ¿no? Estamos hablando de un lugar muy superficial, utilizamos una aguja muy fina, es empleada para efectuar o aplicar algunas anestésicas locales, ¿ya? En este caso también es la única forma para poder hacer la prueba, ¿ya? De sensibilidad a algunos medicamentos, ¿ya? Igualmente la vía intradérmica solo tiene algunas ventajas y desventajas. Se pueden aplicar pequeñas cantidades de líquido. Consiste en llevar la sustancia al punto de acción y igualmente, ¿no? La desventaja de la técnica, la irritación que puede provocar el medicamento, la cantidad del medicamento. Otras vías que si bien no son de interés para el farmacéutico, es la vía intraperitoneal. Nosotros vamos a ver que en la cavidad peritoneal se utilizan algunos métodos para poder hacer, por ejemplo, la diálisis, ¿no? Una especie de filtrado. Nosotros vamos a ver que la vía intraperitoneal es utilizado para los que tienen problemas renales, de insuficiencia renal. Ellos se concentran porque su único medio filtrante, el riñón, tienen que eliminar urea, potasio en exceso o en algunos casos de intoxicación podemos utilizar esta vía intraperitoneal, ¿no? Que consiste en pasar el medicamento ya por este método para poder, en este caso, sentir un alivio en el paciente. Ventaja es sencillo, el médico es el que lo practica, ya no se necesitan equipos costosos, ya en este caso veríamos que el caso de un riñón artificial vendría a ser lo que emula esto, ¿no? La desventaja, como todavía pueden
provocarse hemorragias, peritonitis, infección en el lugar de la aplicación, formación de adherencia. Igualmente en todas, la desventaja es que se puede, si no hay una asepsia adecuada, se puede provocar algunos fenómenos infecciosos. La vía intracardíaca en emergencias son inyecciones dentro del corazón. Se utilizan agujas de grueso calibre y de gran tamaño. Ya se aplican en el cuarto espacio intercostal, en el borde izquierdo del esternón. Se utiliza para casos de emergencia, por ejemplo, la adrenalina, cuando el corazón está detenido, o en este caso, algunas situaciones de mucha emergencia, cuando cesa el corazón, entonces queremos administrar directamente el medicamento en el músculo cardíaco. Bueno, las desventajas es que podemos llegar al miocardio. Esa es la ventaja que tenemos a llegar directamente al órgano donde necesita el medicamento de manera urgente. Y la desventaja es que la vía intracardíaca, pues imagínense, ¿no? Aplicar un medicamento directamente en el corazón es de vital importancia que el médico tenga experiencia. Vía intraarterial, hay fármacos que necesitan introducirse en una arteria. Normalmente los medicamentos que se usan para esta vía son los antineoplásicos utilizados en las quimioterapias, ¿ya? Aquí nosotros vamos a ver que la droga aplicamos directamente en el órgano afectado sin poder hacer un efecto negativo sistémico, porque igual estamos tratando de llegar directamente al órgano afectado. La vía intraarterial igual necesita de una persona que maneje la técnica. No podemos escapar ningún tipo de mililitros en la circulación general, ¿ya? ¿Por qué? Porque estamos hablando de un llegado del medicamento directamente al órgano afectado. Vía subaracnoidea o intratecal igual, ¿no? Nosotros vemos que necesitamos llegar al líquido cefalorraquídeo. La técnica se llama punción lumbar. Muchas anestesias podemos colocar, ¿ya? Entonces, ejerce efectos locales sobre la misma médula, sobre las meninges cerebroespinales y las raíces raquídeas. Se utiliza, repito, para anestesia local, se llama anestesia raquídea, ¿ya? Son lugares específicos para aplicar drogas que no pasan fácilmente desde la sangre al líquido cefalorraquídeo y necesitamos actuar solamente sobre las meninges. Igualmente, es una vía muy adecuada para aplicar anestesia, ¿ya? Ofrece una forma adecuada y eficiente de un efecto sobre las meninges y las raíces raquídeas, por lo tanto vamos a tener un efecto farmacológico. Y la desventaja igual, ¿no? No todas las personas, los médicos anestesistas manejan esta técnica, ¿ya? Y normalmente vienen efectos adversos como sobreinfecciones porque están bregando llegar a la vértebra específica y el espacio intervertebral que nosotros presentamos. Podemos tener sobreinfecciones, hemorragia o dañar algún nervio y provocar parálisis del paciente. Vía intraósea, imagínense llegar directamente a la médula ósea, donde hacemos una punción en el esternón, ¿ya? O en el niño podemos utilizar la tibia, ¿ya? Que está menos desarrollada. Se usa cuando la vía intravenosa está colapsada, no tenemos venas disponibles, el paciente no deja ver venas, ¿ya? Entonces, de esa forma tenemos un efecto beneficioso, que el efecto es rápido, estamos llegando directamente al órgano, y la desventaja, pues, es dificultad técnica, ¿no? No cualquiera puede llegar directamente al esternón o a la tibia, mucho más si son niños pequeños. Necesitamos habilidad del médico que maneja esta técnica. Por último, la vía rectal. Nosotros hablamos que es la última porción del tracto gastrointestinal. Nosotros tenemos la forma farmacéutica que se administran, son supositorios, enemas a través del ano en el recto. Actúa de manera local, hemos dicho que es una zona bastante vascularizada. También puede provocar efectos sistémicos porque una vez hay absorción, hay distribución, metabolismo y eliminación. Nosotros vemos que la estructura es muy vascularizada a través de los plexos hemorroidales superior, medio e inferior.
Es una vía que es cuando yo hice un posgrado en farmacología, el médico que nos pasaba el aula nos dijo, ¿no? Que es una vía que tiende a eliminarse por los prejuicios que podemos ver en ella, pero en la actualidad y en nuestro país tenemos muchas situaciones de uso porque ella igual ofrece ventajas. Cuando la vía bucal no es la ideal por algunos fenómenos de que el paciente no está consciente y no tenemos una jeringuilla o alguna persona, podemos utilizar en caso de emergencia de fiebre, por ejemplo, la vía rectal es espectacular. Igualmente, algunas drogas que se pierden estabilidad en el tracto gastrointestinal o en el intestino delgado, se utiliza la vía rectal. Evita de forma parcial el pasaje por el hígado con menor inactivación de las drogas. Entonces también no se da la posibilidad de que dé el efecto de primer paso porque el efecto es absorción por vascularización en ese lugar. La absorción de las drogas sobre el estómago no llega al estómago directamente, no hay irritación gástrica, pero puede haber irritación a nivel local. Igualmente, ¿no? En caso de que el paciente está vomitando, sean niños que son difíciles de deglutir, no son, inconsciencia, en este caso en enfermos mentales, también podemos utilizar esta vía. Desventajas. A veces la ampolla rectal está con bastantes heces fecales, no es regular la absorción, por lo tanto no vamos a tener un efecto farmacológico. Y vuelvo a la parte, ¿no?, de criterio, es incómodo para algunas personas. Yo veo que algunos papás se niegan a utilizar esta vía, aún mirando que el niño está grave. Repito, la presencia de heces fecales en la ampolla dificulta la absorción y la posibilidad también de que exista irritación por el pH que presentan esta forma farmacéutica. Hay algunas personas que tienen fisuras anales, especialmente venas inflamadas como llamadas las hemorroides, y dificultan un poco el empleo de esta vía. Y si el paciente después está con cuadros de diarrea, tampoco podemos administrar por esta vía. Otra vía que es muy común, esta vía es una de las menos que nosotros podemos esperar una concentración ideal del medicamento, ¿ya? Entonces las drogas entran vehiculizadas por el aire inspirado con el fin de obtener efectos locales sobre la mucosa respiratoria y de lógico que vamos a tener efectos generales después de que sufra una absorción, ¿ya? Ventajas, es muy rápido por el efecto local y sistémico que ella da, es cómoda porque el paciente mismo se la aplica. Los efectos generales desaparecen con rapidez. Por ejemplo, tenemos un paciente con asma, ¿no? Está con los alvéolos totalmente colapsados, entonces al utilizar el broncodilatador, él inmediatamente los relaja. Una desventaja de personas que utilizan mucho el PAF es irritación de toda la mucosa del tracto respiratorio, entonces ellas pueden ser avanzadas por algunas bacterias oportunistas. La acción es muy rápida, ¿no? Porque los medicamentos ofrecen alta volatilidad. Necesidad de aparatos inhalatorios, no dejan de tener su precio y algunas veces es costosa para algunos pacientes. La vía tópica, la vía piel, estamos hablando de un estrato córneo que está formado por conjuntiva, nasofaringe, bucofaringe, eh, mucosa oftálmica, mucosa óptica, mucosa vaginal. Entonces la vía tópica ofrece efectos locales, sin olvidarnos que también hay bastante absorción por la vascularidad que presenta la piel y podemos tener efectos sistémicos. Entonces, la vía tópica, no se olviden, es la que ofrece ventajas para la absorción de medicamentos, cremas, geles, ungüentos, directamente sobre la piel o mucosas. Ya la piel es la más, es un poquito más gruesa a diferencia de una mucosa, entonces eso se toma en cuenta en la absorción. Ventajas: una absorción directa sobre las superficies inflamadas, enfermas. Nosotros podemos lograr altas concentraciones solamente en ese lugar. Y pues una técnica sencilla, económica. Desventaja: por ejemplo, si ustedes quieren sacar un uñero y el hecho de colocar spray o alguna crema sobre la parte superficial de la uña, no vamos a lograr anestesia. ¿Por qué? Porque es la acción escasa o nula en las capas profundas de la piel. Tuviera que haber una abrasión, una abertura para que ella pueda ingresar.
Posibilidad de efectos tóxicos por absorción cutánea. A veces, por ejemplo, las mamás llegan a los hospitales con sus hijos hediondos en Mentizán, sin olvidarse que es bastante oleoso, un ungüento, una pomada, y hay absorción, y de esa manera la extensa superficie de la piel ofrece absorción hasta llegar a concentraciones elevadas en el niño. Igualmente, yo veo, ¿no?, que cuando se desmayan la gente les echa alcohol, les echa perfume o les echa cualquier sustancia que tenga alcohol en la nariz hasta que los ahogan al paciente. No tiene nada que ver esos jóvenes. Ustedes directamente acuestan al paciente, lo ponen en un lugar de cúbito para que él no se trague la lengua, le levantan las piernitas, le dan oxígeno y ellos pueden responder sin estar dándoles alcohol. Hay algunas mamás igual que cuando el niño está con fiebre, embadurnan con alcohol, bastante liposoluble, y tenemos luego niños intoxicados. La comunicación del ojo de la nariz con la faringe puede provocar sensación de sabor desagradable. A veces nosotros utilizamos la mucosa oftálmica, colocamos un colirio y lo sentimos en la faringe, ¿no? Entonces, de esa manera igual es una desventaja porque las gotas son amargas y sentimos el sabor en la faringe. Bueno, chicos, para terminar, otras vías de administración que no son habituales, pero en algunas situaciones se las tiene que hacer, por ejemplo, en la placenta, ¿no? Absorción a través de la placenta o de la leche materna. A veces necesitamos en lugares muy sofisticados, inyecciones fetales directamente a través de la entrada pulmonar, cutánea o conjuntival. Dentro del vientre de la mamá se hacen algunas aplicaciones al feto. Son técnicas de administración bastante sofisticadas donde se necesita la participación de una persona que tiene conocimiento. Bueno, chicos, hemos avanzado. Las vías de administración se dividen en dos grandes áreas. Las vías enterales, porque hacen referencia al tracto gastrointestinal, y las vías parenterales, ¿por qué? Porque tienen que atravesar la piel. Vamos a dejar de presentar para directamente ingresar con el otro tema. Mientras sube el otro tema, vamos a decir que el examen va a ser hasta el tema número 5, ¿ya? Entonces, necesito que ustedes estudien, ¿ya? Para poder ir con el avance correspondiente, ¿ya? Vamos a ello. Entonces, hemos visto claramente que las vías de administración se comportan como barreras, ¿ya? Cada una de ellas ofrece sus ventajas, sus desventajas, para que a través de nosotros entre la dosis, ¿ya? Pongan en el glosario qué es dosis y qué es concentración. Nosotros podemos hablar de dar un jarabe 5 mililitros cada 8 horas, pero nosotros tenemos que tomar en cuenta la concentración del jarabe. Por ejemplo, siempre pongo el ejemplo de los jarabes. El Ambroxol de 15 miligramos, o el Ambroxol infantil, como lo llama la industria, o el Ambroxol adulto de 30 miligramos. Ambas dicen, ¿no?, dar 5 mililitros cada 8 horas, sin olvidarnos que la concentración en ambas cucharillas es diferente. Hay 15 miligramos en 5 mililitros o hay 30 miligramos de Ambroxol en los mismos 5 mililitros. Entonces, posología y forma farmacéutica es lo que vamos a ver en este caso. Entonces, ¿qué es posología? Vuelvan a buscar el término en su glosario. Posología, estamos haciendo referencia a estudiar la dosis de los medicamentos. Cabe destacar que cuando yo estudio posología, las dosis de los medicamentos, no tengo que olvidarme del término concentración. Posología estudia las dosis y toda dosis tiene una concentración. ¿Por qué? Porque es la concentración que viene en el líquido de dilución, ¿ya? La dosis estándar de un medicamento, ¿de dónde salieron? ¿De dónde hay que hay paracetamol de 125, de 250, de 500 y de 1 gramo, y que no podemos pasar de más de 4 gramos en un día? Han sido estandarizadas a través de pruebas realizadas previamente. Nosotros hemos visto que existen procesos por medio del cual nosotros vamos a determinar algunas dosificaciones haciendo en
pruebas en animales de experimentación. Entonces hemos visto que los medicamentos han sido practicados en personas sanas, en personas enfermas, en personas con alguna patología especial, y de ella han sido estudiadas los procesos cinéticos de absorción, distribución, metabolismo y eliminación. Entonces, de esa forma, estamos indicando que todo medicamento tiene una concentración, ¿ya? Y esa concentración estandarizada ha sido experimentada previamente, medida en tiempos, en cuánto tiempo se absorbe, en cuánto tiempo se distribuye, en cuánto tiempo se metaboliza y en cuánto tiempo se elimina. Dosis, vuelvo a decir, es cantidad de medicamento que se debe administrar a un paciente para provocar un efecto determinado. Entonces, la posología estudia las dosis. La dosis es la cantidad de medicamento que ingresa al paciente para tener un efecto. Entonces nosotros vamos a hacer el término de dosificación, ¿no? Nosotros calculamos cómo se calcula la dosis para un fin determinado, ¿no? Vamos a ver que tenemos dosis de ataque, dosis mínima, dosis máxima, dosis terapéutica, de manera que nosotros actuamos con la dosificación según la situación clínica del paciente. Si nosotros vemos que el paciente está con un proceso infeccioso bastante grave y severo, podemos aplicar dosis de ataque. Por ejemplo, vamos a ver un antibacteriano. Es tal su infección con una determinada bacteria que coloniza las vías inferiores, entonces nosotros vemos en la receta que el médico dice colocar 2 amikacinas de 500 miligramos de una sola vez. ¿Qué significa eso? Estamos hablando y luego continuar con una dosis de 500 cada 12 horas. Estamos hablando de diferentes formas de administrar cantidades diferentes de medicamentos para un efecto determinado. Entonces, la dosificación es el arte donde nosotros como farmacéuticos debemos calcular o estimar la dosis para un paciente. Lo hace también el médico, pero es tarea del farmacéutico hacer un acompañamiento responsable sobre la dosificación del paciente. Está sobre nuestras espaldas también el bienestar del paciente respecto a la dosificación que él usa. Dosis terapéutica es una dosis de tratamiento, ¿no? Nosotros vamos a ver que los medicamentos han sido estandarizados y tienen un plan de administración ya de acuerdo a las necesidades del paciente. Nosotros vamos a ver que 1 gramo de paracetamol se pueden administrar cada 8 horas y en ese tiempo tiene la capacidad de producir el efecto terapéutico deseado en el paciente. Dosis terapéutica de acuerdo al esquema de tratamiento que tiene el paciente. Y es ahí que nosotros vamos a ver que los medicamentos fueron estandarizados en dosis y también en un tiempo, en un periodo de administración o en un periodo de dosificación. Se puede aplicar cada 4 horas dependiendo de la cinética del medicamento. Por ejemplo, la aspirina tiene una cinética muy rápida, se absorbe, se distribuye, se metaboliza y se elimina en 4 horas. Entonces nosotros vamos a ver en la receta que el médico, si el paciente tiene una buena función renal y hepática, podemos administrar cada 4 horas, podemos administrar cada 6 horas, podemos administrar cada 8 horas, cada 12 o la TU que se llama que es cada 24 horas. Eso es en base a la situación clínica del paciente, manejar la dosis terapéutica. Dosis mínima. Menor cantidad de medicamentos para producir un efecto terapéutico, ¿no? Entonces vamos a ver que el médico en algunas situaciones clínicas y particulares de algunos pacientes inicia por la dosis más baja y a medida que va pasando el tiempo va aumentando de manera gradual hasta tener el efecto terapéutico deseado. Entonces, posología, el estudio de las dosis, la cantidad de droga que se ingresa al medicamento, la concentración es diferente. Dosificación es el arte de administrar los medicamentos. Dosis terapéutica es la cantidad necesaria en un plan adecuado para ajustarse a las necesidades del paciente y tener un efecto determinado. Tenemos la dosis mínima, tenemos la dosis máxima. Todos los medicamentos tienen una dosis máxima. Repetimos mucho de los medicamentos, por ejemplo, los AINE, paracetamol, bastante hepatotóxico. El hígado está capacitado para metabolizar 4 gramos al día. Nosotros le colocamos más, estamos con la situación de poder provocar un daño hepático a ese paciente. Entonces, dosis máxima es la máxima cantidad de medicamentos tolerada por un individuo en particular
Yo no le puedo poner 4 gramos si tengo un paciente deficiente a nivel hepático. ¿Se dan cuenta? Entonces, es la cantidad de medicamento máxima que puede ser tolerada por el paciente sin tener efectos tóxicos. La dosis tóxica, ya estamos hablando, ¿no? De tener el efecto indeseable, nocivo, negativo por la administración de un medicamento. Cuando nosotros hablamos de dosis letal, letal significa muerte. Entonces nosotros en toxicología hablamos, en farmacología, dosis letal 50. Dosis letal es la cantidad de medicamento que se administra en el organismo y que es capaz de provocar la muerte. Entonces, letalidad significa provocar muerte. Dosis media, ¿ya? Es la dosis a la que se produce un efecto farmacológico en alrededor del 50% de la población determinada. Nosotros llamamos dosis media o dosis efectiva cuando en 100 personas aplicamos un medicamento y la mitad de ella tiene o siente el efecto farmacológico. A eso se llama dosis efectiva o dosis media, ¿no? La cantidad de personas de un 100%, en este caso el 50%, sienten el efecto farmacológico y de esa manera van a resolver su problema terapéutico. Dosis de mantenimiento, ¿no? Administrar un fármaco que tengamos normalmente dosificación continua. Nosotros vamos a ver ahora que muchos médicos hacen este tipo de administración, más que todo, por ejemplo, en pacientes que están en hospitales. Necesitan administrarse cada 8 horas un AINES, un analgésico. Entonces nosotros vamos a ver que ellos utilizan unas bombas. En esa bombita la ponen diluida en el proceso de las 8 horas, cantidades pequeñas de analgésico para que vaya continuamente cayendo en el suero y el paciente esté con una dosis continua del medicamento. ¿Se entiende? A diferencia que yo en las primeras horas de las 8 horas yo administro la totalidad de la droga y no voy a poder lograr en este caso la dosis de mantenimiento. Eso es la dosis de mantenimiento con mantener una concentración estable de la dosificación en el paciente. Dosis de carga o dosis de ataque, una dosis o una serie de ellas que son aplicadas al principio de un tratamiento para alcanzar una concentración elevada, deseada, especialmente le dije el ejemplo de los antibacterianos, y un poco disminuir la situación de negatividad que se pueda dar por tener alta carga bacteriana en el paciente. Bueno, chicos, hemos hablado de posología, hemos hablado de dosificación, vamos a hablar un poquito más de dosis en la parte práctica, ¿ya? Cómo se calcula la dosis, cómo se calcula en un paciente, cómo se calcula en un adulto. Entonces, vamos a ver ya el tema que está inmiscuido en el tema de posología, es el origen de las drogas. Yo cuando hablé de la historia de la farmacología, les dije que el hombre por instinto muy primitivo se encontró con lo que había en la naturaleza del reino animal, mineral y vegetal, siendo los vegetales los más ampliamente utilizados. Luego aparecen las drogas sintéticas, que son aquellas que son preparadas directamente en un laboratorio, y las semisintéticas son aquellas naturales que se las modifica para mejorarle alguna situación. En el reino vegetal tenemos diferentes partes de la planta, pueden ser raíz, tallos, hojas, semillas, de la cual se obtienen los principios activos. En esa materia llamada farmacognosia, ustedes han aprendido operaciones farmacéuticas que le permiten extraer el principio activo que nosotros necesitamos de la planta. No es lo mismo que yo agarre una hoja de aloe vera y extraiga todo el gel contenido en las hojas y de esa manera utilice de manera íntegra. Ahí tengo principios activos, sustancias tóxicas que pueden ser dañinas para el paciente. En la farmacognosia, ustedes se encargan de aislar de la parte buena, de la parte aprovechable de la planta, el principio activo. Nosotros vamos a ver que los principios farmacológicamente activos o efectivos para provocar un efecto farmacológico se llaman los principios activos. Pongan ahí principio activo, van a poner excipiente y van a descifrar que es una forma farmacéutica. Entonces, nosotros vamos a ver que se extraen los principios activos, lo que necesitamos de ese
jugo de frutas que hemos extraído, ¿ya? Y de esa manera vamos a tener diferentes componentes solitarios de esa concentración de un extracto, ¿no? Extraemos, por ejemplo, el jugo de la aloe vera y ahí tenemos muchos componentes. Y de ahí extraemos los hidratos de carbono, por ejemplo, en gomas, glucósidos, saponinas, grasas, taninos, aceites volátiles, resinas, alcaloides. De esa forma, nosotros extraemos de la parte útil de la planta solo el activo que necesitamos. Del reino mineral, igual, sustancias purificadas por el azufre, pues, utilizamos para la sarna, el hierro para la anemia, el sulfato de magnesia como laxante, ¿ya? Del reino animal se utilizan órganos extraídos, por ejemplo, la insulina, ¿no? Obtenida de vesículas, de órganos de animales, ¿ya? Por ejemplo, la tiroides, ¿no? Extraemos los principios activos, ¿ya? Y de esa manera vamos a pulverizar el órgano del animal, igual que la insulina, el páncreas, y de esa manera vamos a obtener, en este caso, un medicamento del reino animal. Drogas sintéticas son las que se preparan directamente por síntesis en un laboratorio. Antiguamente teníamos el ácido acetil salicílico que era extraído de la raíz del roble, del sauce, perdón, y ahora nosotros vamos a ver que el ácido acetil salicílico se prepara directamente en un laboratorio. Las drogas semisintéticas, síntesis parcial, lo que significa que es modificar la estructura de muchos productos naturales para mejorarle su eficacia o para quitarle algunas reacciones adversas. Un ejemplo claro, tenemos una hormona, el estradiol. El estradiol es el estrógeno natural. El estradiol lo sometemos a un proceso que se llama semisintético y lo convertimos en etinilestradiol. Y por último, también podemos obtener una hormona, dietilestilbestrol, que viene a ser con el mismo efecto farmacológico, tal vez mejorado, retar o demás características ya preparadas en un laboratorio. La síntesis orgánica permite modificar la estructura química de la sustancia para tener mejor actividad farmacológica y con menos efectos deseables. Eso es lo que nosotros necesitamos, ¿no? En la actualidad, por ejemplo, tenemos el diclofenaco. Es el diclofenaco sódico, tiene muchas desventajas, provoca daño renal, provoca retención de sodio, ¿no? Mucha irritación gástrica. De esa manera, la industria farmacéutica lo ha cambiado y le ha sacado el aceclofenaco, que mejorándole la actividad farmacológica y disminuyéndole las reacciones adversas. Entonces, la síntesis orgánica permite hacer una modificación de alguna parte de la estructura química de una molécula natural y de esa manera nosotros vamos a obtener a través de los semisintéticos mayor eficacia, mayor seguridad y a veces un menor costo del medicamento, porque es más difícil conseguir estradiol que etinilestradiol, ¿no? Entonces ahí estamos hablando del origen de las drogas. Ahí estamos, origen natural, semisintético, sintético, lo que hemos visto. Semisintético es una síntesis parcial, por ejemplo, de la morfina, extraemos la codeína o de los derivados opiáceos. Los sintéticos directamente en síntesis química en los laboratorios, las quinolonas, por ejemplo, antibacterianos. Y los biotecnológicos, ¿no? Estamos en esa área, origen biológico producido por técnicas de DNA, recombinante o tecnología de hibridoma, anticuerpos monoclonales. De esa forma tenemos medicamentos ya de esa forma de preparación, biotecnológicos, ¿ya? Y con la finalidad de tener más eficacia terapéutica y menos reacciones adversas. Aquí, por ejemplo, está claro el ejemplo de la sustitución de alguna molécula por otras, ¿ya? Para hacer un compuesto de mayor potencia, estimulante y de esa manera tener mayor efecto farmacológico. Bueno, las drogas tienen una estructura química. Yo les dije que todos los medicamentos, así sea el origen natural, son compuestos químicos de origen orgánico, de origen inorgánico. Si son de origen inorgánico, por ejemplo, el potasio tiene un efecto farmacológico, es un depresor cardíaco, el magnesio es depresor del sistema nervioso central y periférico, el bromuro depresor central, los nitritos vasodilatadores, mercurio, plata, cobre,
precipitan las proteínas, pueden utilizarse como herbicida. Entonces, cada una de esta estructura química que nosotros tenemos para aprovechar hace que tengan un mecanismo de acción y un efecto farmacológico. Entonces, ellos, como sustancias inorgánicas, son utilizadas en muchas composiciones de los medicamentos. Los principios activos siempre se transforman en una sal: clorhidrato de lidocaína, penicilina G sódica, penicilina G potásica, amoxicilina trihidrato, amoxicilina sódica, ¿no? Entonces, cada una de ellas está con la posibilidad, perdón, no me di cuenta, cada uno de ellos está con la posibilidad de dar un efecto farmacológico, ya por tener en su estructura un compuesto químico. Las sustancias orgánicas también es la oportunidad de, a través de los grupos funcionales, darle una acción farmacológica. Por ejemplo, utilizamos en la estructura hidrocarburos alifáticos y alicíclicos, alcoholes, ésteres, que tienen un efecto depresor sobre el sistema nervioso central, ¿no? Fenoles, hemos dicho, germicidas, irritantes locales, y mucho más para el sistema nervioso central. Los ácidos carboxílicos disminuyen la actividad farmacológica y la toxicidad de los compuestos a los que se unen. Entonces, ven, todo principio activo que es extraído, natural, semisintético, sintético, se lo une a una sal para mejorar sus propiedades farmacológicas, ¿ya? Y sus propiedades químicas para tener mayor efecto farmacológico. Y así vamos a dar, por ejemplo, las amidas, al formarla en una sal, son potentes depresores del sistema nervioso central. Los glucósidos, como la digoxina, son tónicos cardíacos. Los alcaloides tienen una acción fundamental sobre el sistema nervioso central. La estricnina, con su núcleo químico indol, es estimulante del sistema nervioso. La morfina, con el grupo fenantrénico, hace que ella sea depresora. Entonces, no nos olvidemos que la sal que se le da a un principio activo es para mejorar el efecto farmacológico, hacerla más eficiente y con menos reacciones adversas. Y es ahí donde yo quiero llegar y repetirles nuevamente que las industrias farmacéuticas intervienen en tener principios activos más purificados, con estructuras químicas tridimensionales que se adapten perfectamente a su receptor, ¿no? Y de esa manera tengamos uniones ideales para que a partir de la unión fármaco-receptor tengamos un mecanismo de acción y recibamos la eficacia terapéutica de esa unión. Entonces, la forma farmacéutica, ya les dije que busquen qué es una forma farmacéutica. Es una forma que se le da a las drogas, a las materias primas, a los principios activos y excipientes, sometidos a una serie de procesos de manufactura para obtener como producto final una forma farmacéutica, ¿no? Es darle la forma al medicamento para facilitar su administración al organismo. Si es vía oral, lo haré pues en una forma estándar, ¿no? De la que el paciente tenga mejor aprovechamiento, no tenga opción de atragantarse con esa forma farmacéutica, supositorios, jarabes, hacerlos agradables, características organolépticas que estén en la estabilidad que necesita el paciente. Formas farmacéuticas que contienen medicamentos, contienen una dosificación, que son productos elaborados a partir de materias primas o llamadas drogas, ¿ya? Y de esa manera pueden, bajo esa forma de presentación, administrarse al organismo. En realidad, la forma farmacéutica es el estado físico final que se le da al medicamento, ¿no? Ustedes dirán, ¿de qué depende que se hagan formas farmacéuticas vía oral? O solamente vean, ¿por qué no vienen las penicilinas orales? ¿Por qué se inactivan en el estómago? ¿Por qué no viene insulina vía oral? ¿Por qué se inactiva? Entonces, el principio activo manda para que él se lo haga en una forma farmacéutica en la cual sea mejor aprovechable, ¿ya? Entonces, nosotros vemos que es el estado físico final en la que se presenta el medicamento para ser administrado en el paciente que tiene una situación clínica particular. Entonces, toda forma farmacéutica tiene dos componentes: principios activos y excipientes. Entonces, el principio activo está en una dosificación. El excipiente también, jóvenes. Nosotros, si estudiamos la toxicología, muchos niños murieron por un jarabe que estaba vehiculizado por el propilenglicol,
ya que fue el causante de la muerte por utilizar mayor cantidad de excipiente a la que estaba establecida en su dosificación. Entonces, igual tenemos que tener cuidado que tanto principios activos y excipientes tienen una dosificación muy cuidada en cada forma farmacéutica. Entonces, un medicamento, una forma farmacéutica es el resultado de una mezcla coherente de principios activos y excipientes. ¿Por qué digo una mezcla coherente? Porque ambos no deben reaccionar, ni principios activos con excipientes, ni excipientes con principios activos. Deben ser amigables en una formulación. Las bases, por ejemplo, si yo voy a utilizar por una crema, mi base sobre la cual voy a aplicar mi principio activo, mi base viene a ser el excipiente o mi vehículo, voy a hacer bases liposolubles que puedan quedarse en la piel para hacer su efecto de absorción. Entonces, una forma farmacéutica puede tener uno o varios principios activos, ¿ya? Y puede tener muchos excipientes que son los que le dan la forma, el aspecto o en realidad le dan sus características organolépticas. Contenido de la forma farmacéutica, ya lo dijimos, toda forma farmacéutica está formada por el principio activo y el excipiente, ¿no? El principio activo es el que le da, puede ser uno o varios, no hay normativa, pueden haber varios principios activos en una misma formulación, en una misma forma farmacéutica, pero que tienen que ser mezclas coherentes, ¿no? Estos principios activos, cualquiera puede ser su origen natural, semisintético, sintético, capaz de causar, ¿qué significa? Que cuando yo ingreso una forma farmacéutica al medicamento, voy a modificar las funciones fisiológicas, bioquímicas en el organismo, no voy a crear nuevas funciones. Entonces, cada forma farmacéutica tiene una acción farmacológica que se representa en un efecto farmacológico. Los excipientes, busquen qué son características organolépticas. Características organolépticas. El excipiente es la que le da la forma, sabor, color, aspecto. En realidad, estos son inertes, no tienen ninguna funcionalidad aparte respecto al efecto farmacológico. Sí son importantes porque de los excipientes depende la efectividad en aprovechamiento del principio activo. ¿No? Les decía yo el ejemplo de la crema. Es muy, muy importante que en la crema nosotros miremos que la base o el vehículo sobre el cual va a ir el principio activo sea adecuada al lugar de aplicación, ¿ya? Entonces, los excipientes, los vehículos, por ejemplo, no puede ser vehículo alcohol si la vía es intravenosa. ¿Qué hacemos cuando el principio activo es soluble en alcohol y tiene que ir dentro de una solución de agua? Entonces, todas esas cosas se las tiene que ver, ¿ya? De manera que tanto el principio activo como el excipiente son importantes dentro de una forma farmacéutica, cada uno de ellos con su funcionalidad, ¿ya? Los excipientes dan las características organolépticas, le dan una forma, un aspecto, un sabor, ayudan a su fluidez, ayudan a su disgregabilidad, ayudan a su solubilidad. Entonces, importante indicar que las formas farmacéuticas lo que hacen es modificar las funciones bioquímicas y fisiológicas de un organismo para mejorar en caso de alguna situación que ellos presenten. Como forma farmacéutica les dije, ¿no? Tienen que reunir muchas características, entonces ustedes van a buscar por qué una forma farmacéutica tiene que tener estabilidad. Entonces en su glosario, estabilidad, biodisponibilidad. Esos son términos, ¿no? Entonces, una forma farmacéutica tiene que tener una forma adecuada al lugar donde va a ingresar, debe ser de fácil manejo. A veces nosotros colocamos el comprimido y ya se está deshaciendo de nuestras manos. Tiene que ser estable. ¿Qué es estable? Que no se cambie en el tiempo de vida que tiene desde el inicio de su fabricación hasta su fecha de vencimiento. Biodisponible, eso es importante. ¿Qué es la biodisponibilidad? Ya lo vimos ese término, ¿no? La capacidad que tiene el medicamento de poder concentrar en el lugar, en el órgano diana y a partir de ahí hacer su acción farmacológica para sentir un efecto farmacológico. Forma de dosificación,
cápsula, comprimido, suspensión. ¿Por qué algunas suspensiones vienen preparadas y otras vienen para ser preparadas en el momento del uso? Porque son inestables, ¿no? Forma, color, olor, hasta el sabor es importante. Hablábamos de las vías sublingual. pH. A mí me da mucha pena ver cómo medicamentos parenterales, voy a tomar un complejo, me dice, rompen la ampolla intramuscular y se la toman. Estamos cometiendo errores. ¿Por qué? Porque esa forma fue estandarizada y estabilizada para la vía parenteral que tiene un pH neutro. ¿Qué pasó con ese complejo B en en mi estómago? El ácido, las enzimas que tenemos ahí en realidad pues van a degradar, ¿no? Entonces, siempre como farmacéutica me gusta respetar la forma farmacéutica respecto a la vía de administración que tenemos. Entonces, vamos a ver las vías enterales y las vías parenterales, la vía tópica, que es la piel, la vía inhalatoria, cada una de ellas con sus ventajas y sus desventajas y sus formas de preparación. Entonces, no nos olvidemos que todo proceso en la cual entra un principio activo y excipiente son traumas para la materia prima. Entonces el farmacéutico tiene que ser artista y tienes que ser un cuidador por la estabilidad de ese conjunto de medicamentos. Los principios activos son los que dan la efectividad farmacológica y los excipientes son neutros, ¿no? No tienen inertes, como dicen, no tienen más que mejorar las características organolépticas de la forma farmacéutica. Clasificación de la forma farmacéutica. Nosotros hemos visto que se preparan preparados galénicos. Son formulaciones que se encuentran escritas o preestablecidas en las farmacopeas o formularios médicos. Por ejemplo, la farmacia Telchi tiene su pasta de agua, tiene su talcolitel. Son preparados que ellos han copiado de la farmacopea y les han puesto un nombre comercial como preparado magistral galénico que se prepara de manera para estar pronto en pequeñas cantidades para el paciente que lo necesite. Preparado magistral. Yo tengo acné, voy a un médico, el médico me da una receta particular para mí. Entonces el farmacéutico elabora una prescripción médica. Mi receta no sirve para dársela a mi amigo. ¿Por qué? Porque mi tipo de piel es diferente. Entonces es una receta para un paciente en particular preparado por el farmacéutico. Ustedes van a ir a las farmacias magistrales y van a decir, esta es mi receta que me dio el médico. Entonces el farmacéutico prepara ese medicamento magistral específico para ti porque tienes tu tipo de piel, tus características propias en severidad de tu cuadro clínico. Y por último, las formas farmacéuticas industriales ya somos las que nosotros tenemos listas en el mercado de dosificaciones estandarizadas, preestablecidas, se preparan en gran escala, ¿ya? Tenemos listas como productos terminados para ser ofertados en las farmacias, perdón. Tenemos los comprimidos, cápsulas, jarabes. Dentro de las cápsulas tenemos cápsulas blandas, cápsulas de gelatina, jarabes, suspensiones, óvulos, supositorios, colirios, soluciones oftálmicas. Por ejemplo, en los colirios, ¿por qué se llama solución oftálmica o suspensión oftálmica? Solución es cuando el soluto es soluble en el vehículo y suspensión es cuando no es soluble. Tenemos los parenterales o los inyectables, los aerosoles, los parches y todas las formas farmacéuticas que se preparan a nivel industrial. Entonces, las formas farmacéuticas, ustedes ya la próxima tarea que tienen después de la vía de administración es hacer, ojo, voy a poner aquí, pendiente, formas farmacéuticas para desarrollar. Nuestro segundo tema de práctica va a ser forma farmacéutica, ¿ya? Entonces ahí ustedes saben que es una tableta, una grajea, un comprimido. Ustedes van a, mientras mostramos alguna forma farmacéutica, ustedes van a pasar a explicar qué es un comprimido, qué es una grajea, qué es una tableta, ¿ya? Entonces son formas farmacéuticas sólidas de dosificación que en su interior tienen principios activos, excipientes apropiados, pueden ser de diferentes formas, tamaños, sabores, colores,
se clasifican de acuerdo a por ejemplo, los comprimidos, compresión directa, vía húmeda, vía seca, tableta moldeada, tableta comprimida, las cápsulas igual, tenemos cápsulas duras, aquellas que la cápsula es de gelatina, previamente se dosifican ya para poder ingresar el medicamento dentro de ella, o las cápsulas blandas donde en su interior tienen un principio activo, un componente oleoso, cápsulas duras, cápsulas sólidas, elásticas y perlas para líquidos oleosos. Luego tenemos las suspensiones, ¿no? Es donde el soluto no es soluble en el vehículo, donde se dispersan partículas sin llegar a disolverse. Es muy importante que antes de usar una suspensión indiquemos al paciente que haga agitación del producto. Y si dejamos en reposo, vamos a ver claramente la división del soluto, que es pesado, y el sólido, que es transparente. Jarabes, igual. El jarabe es una solución límpida, transparente. No es donde demostramos, por ejemplo, en una suspensión donde el soluto no es soluble. En el jarabe, el soluto es claramente disuelto en el vehículo, en el disolvente. Normalmente para preparar un jarabe, nosotros hacemos un jarabe simple, donde colocamos, depende de la bibliografía, 60 o 80% de azúcar respecto a 100 mililitros de agua, y hacemos un jarabe simple, y sobre ese jarabe ingresamos los medicamentos. Las ampollas igual, pueden ser soluciones, suspensiones u óleos, tienen que tener características de esterilidad, aperogenidad, isotonicidad y demás características. Y la solución, ¿no? Preparado cristalino, homogéneo, donde el soluto es bastante disuelto en el solvente. Pomada son formas farmacéuticas semisólidas, estrictamente de aplicación sobre la piel. Normalmente las pomadas pueden tener uno o varios principios activos. Dependiendo de lo que tenga, pueden tener diferentes contenidos respecto al efecto farmacológico, anestésicos, antiinfecciosos, despigmentantes, irritantes, queratolíticos, cada uno con sus propiedades farmacológicas, ¿no? Crema, igual, mezcla líquida de consistencia espesa, es más líquida que una pomada, una crema, ¿no? Corre más rápido. Se llama reología esa capacidad de correr. Entonces se utiliza para introducir medicamentos que van a ser aplicados sobre la superficie corporal. Loción, estamos hablando de un preparado líquido igual que tiene en su contenido ahí las lociones bifásicas, las lociones suspensiones o las lociones líquidas que se utilizan para proteger la piel o, por ejemplo, algunas ulceraciones, algunas enfermedades o patologías propias de la piel donde necesitan este tipo de presentaciones. Óvulos, aquellos que son preparados de glicerina o manteca de cacao como base para poder introducir en la mucosa vaginal principios activos para un uso tópico, ¿no? Supositorios, ya vimos. Igualmente, tomar en cuenta que estos deben fundirse a temperatura del cuerpo humano, ¿ya? Y de esa manera fundirse dentro del organismo a 37 grados centígrados y de esa manera liberar el activo. Los aerosoles igual, ¿no? Utilizan un equipo donde se suspenden suspensiones o soluciones heterogéneas de partículas sólidas o líquidas en un gas. Normalmente estas se las dosifican bajo presión y en este caso vamos a ver que se liberan en ella, en ese empujado, en ese gas. En su interior vienen las partículas sólidas o líquidas y de esa manera el paciente va a recibir la dosificación. Entonces, aerosol es partículas que vienen en un gas, vienen suspendidas en un gas para administrar al organismo. ¿Cómo se llaman las drogas? Las drogas, nosotros vamos a ver que como farmacéutico es muy difícil llamarlas por el nombre químico para nosotros y para los médicos. Incluso el nombre genérico, DCI. A ver, van a buscar ustedes qué significa el nombre genérico. Glosario. Nombre genérico, nombre comercial, que son los que más manejamos. Nombre químico es muy difícil, es largo, es el que hace referencia a la estructura química. Nombre genérico o denominación común internacional es el nombre que cuando se investiga un principio activo, ya la Organización Mundial de la Salud le pone un nombre general, por ejemplo, el enalapril maleato. El enalapril maleato en diferentes partes del mundo puede tener diferentes nombres comerciales. Ya en Enalap,
Lotrial, depende de la industria que paga por el nombre para que se respete y que ese nombre sea de ella. Por ejemplo, el nombre genérico Enalab lo conocen en todo el mundo. Yo voy en otro país y digo Enalab y me van a entender. Ah, si digo Lotrial, me van a decir, ¿pero qué es eso? No hay ese nombre comercial registrado en mi país. Entonces, vamos a revisar que el nombre químico es ese, ¿no? Por ejemplo, la amoxicilina, aquí en lo que es suspensión, se llama ácido 2S5R6R6R2 amino dihidroxifenilacetanido dimetil 7O. Entonces estamos hablando de un nombre bastante difícil, ¿no? El nombre de la estructura molecular, ¿ya? Y existen normas para ello también, normas internacionales, lo ven ustedes, 2S5R haciendo referencia a la estructura química y son nombres largos y complejos. Normalmente es el nombre de la fórmula química que les digo, la forma molecular del principio activo del excipiente, y pues da para confusiones y no útil para los profesionales en salud. Nombre genérico es un nombre no patentado. Los laboratorios investigadores encuentran esta molécula, ¿ya? Entonces son nombres preestablecidos por la Organización Mundial de la Salud, tienen que ser nombres sencillos, ¿ya? Y tienen la ventaja de facilitar la nomenclatura a nivel internacional, ¿no? Yo voy en otro país y lo encuentro. Eso, por eso se llama todo medicamento genérico, es lo que le da la denominación común internacional, ¿ya? Entonces, son mundialmente aceptados. Amoval, nombre comercial, solo la empresa Sabal lo maneja como Amoval, pero a la amoxicilina nosotros vemos que en este caso son nombres que son manejados a nivel internacional. Y el nombre comercial, yo, industria farmacéutica, mejoro una molécula, la purifico, le pongo oportunidades de mayores eficacia, menos reacciones adversas, trabajo, estandarizo una formulación y ahí le doy al paracetamol, le pongo Tialgin. Y en vez de venderlo a 20 centavos, lo vendo a 3.50. Es un nombre, Tialgin. Tecnofarma fue y pagó, patentó el nombre y le dicen, el nombre Tialgin es mío, esta es mi forma farmacéutica estandarizada, esta es mi especialidad farmacéutica, la protejo legalmente y yo, Tecnofarma, la voy a manejar y la voy a presentar a los médicos como Tialgin, con muchas propiedades beneficiosas respecto a un paracetamol común. Entonces, nosotros vamos a ver que el paracetamol puede tener muchos nombres comerciales, acetamol, Tialgin, otros nombres que Dioxadol, por ejemplo, ya le han cambiado la fórmula, muchos nombres diferentes comerciales siendo el mismo principio activo, ¿ya? Entonces, es el nombre patentado, el nombre comercial, el que le adopta un nombre de fantasía. Por ejemplo, Terbol se llama terbocilina, a la línea de este le pone terbonova. Entonces ellos buscan un nombre de fantasía que se adapte a veces al principio activo o a la actividad farmacológica del medicamento. No hay restricciones sobre ese nombre de fantasía y él lo inscribe y lo hace como nombre propio. ¿Por qué? Nos hemos visto en discrepancia. Por ejemplo, hay una empresa que se llama Vita y un laboratorio X sacó la Vita 5. Entonces, como ese nombre está patentado, el laboratorio Vita 5 tuvo que retirar el nombre porque ya estaba ocupado por otra persona. Entonces, puede ser un nombre, como les digo, vulgar, abreviado, de fantasía, y es una marca registrada. Por ejemplo, el Redoxon, vitamina C. Nada más. La línea Roche lo registró y le puso el nombre Redoxon y lo trabajó de tal forma que ahora la gente ya no dice deme vitamina C, deme Redoxon y nosotros sabemos que es la vitamina C o el ácido ascórbico. Términos que tienen que saber ustedes como farmacéuticos, busquen en el glosario bioequivalentes. Lean bien, productos farmacéuticos bioequivalentes y tienen la misma biodisponibilidad. Estamos hablando, si nosotros introducimos un paracetamol y un Tialgin, alcanzan a la misma velocidad y de igual magnitud en la misma dosificación y de esa manera vamos a ver que son bioequivalentes cuando sea genérico y comercial, pero hacen un efecto idéntico en el organismo.
Diferencia es cuando el medicamento no es bioequivalente. Les ponía yo un claro ejemplo. Hay los medicamentos hindú o chinos que utilizan un excipiente, que es el almidón de mijo, y acá nosotros usamos el almidón de maíz. El almidón de mijo puede ser que dificulten algo a esa molécula genérica barata, y la especialidad farmacéutica que le puso el laboratorio hace que la molécula pueda generar mejores beneficios y menos reacciones adversas, ¿ya? Bioequivalente es, ustedes van a ver en los laboratorios, Chile, por ejemplo, Chile maneja puros genéricos, pero ellos en sus cajas, en su envase secundario dicen bioequivalentes. Significa que esa molécula, si bien es genérica, ha sido probada con la molécula original inicial y las dos tienen la misma velocidad de absorción, por lo tanto vamos a tener un efecto farmacológico similar. Entonces, eso es bioequivalencia, en la posibilidad en que dos medicamentos genéricos o comerciales hagan su efecto farmacológico de la misma forma. Equivalencia farmacéutica, busquen también equivalencia farmacéutica. Estamos hablando de la forma farmacéutica. Dos medicamentos tienen igual cantidad de principios activos en una misma forma farmacéutica. Cumplen iguales normas o normas equivalentes y si se administran por la misma vía. Esta no implica la equivalencia terapéutica. ¿Qué significa? Que no está relacionada con el efecto farmacológico. ¿Por qué? Porque tiene diferentes excipientes. Es por eso que las diferentes industrias farmacéuticas pueden manejar el mismo principio activo, pero como una fórmula maestra, secreta, top secret. Ellos, ¿por qué la patentan? Porque tienen una fórmula secreta que ellos solo estandarizaron con los diferentes excipientes que ellos le ingresaron a ese medicamento. Entonces, un medicamento puede tener lo mismo, pero no tener, en este caso, la misma situación de los excipientes. Y ahí el medicamento podemos decir que no es equivalente a nivel de forma farmacéutica. Se puede llamar paracetamol, pero este tiene almidón de mijo y este tiene almidón de maíz. Ya no son equivalentes farmacéuticos. Por lo tanto, la respuesta no va a ser la misma, ¿ya? Y por último, como elemento importante en el proceso de la prescripción y que influye en el éxito del tratamiento, si se incluye la rapidez en que puede obtenerse, la selección correcta de la vía de administración y de la forma farmacéutica que se emplea para cada caso particular. Entonces, jóvenes, hay mucha diferencia sobre la bioequivalencia, equivalencia farmacéutica, ¿ya? Donde el hecho de cambiarle un excipiente, ya estamos hablando de diferentes efectos farmacológicos, ¿ya? Bioequivalencia, equivalencia farmacéutica, ya saben, ¿no? Ambos bioequivalentes cuando hacen lo mismo, igual tiempo de absorción, igual tiempo de distribución, igual tiempo de metabolismo, igual de eliminación, el mismo efecto terapéutico con la misma eficacia terapéutica. Y equivalencia farmacéutica es que un genérico y un comercial que tienen diferentes excipientes, lo que dificulta tal vez el efecto farmacológico. Bueno, jóvenes, las recetas, pongan en su glosario qué es una receta. En realidad, la receta es una prescripción. Existen normas, pongan receta y prescripción para ver si es lo mismo. Vamos a ver qué es receta y qué es prescripción. Receta o prescripción son recomendaciones que dan los médicos, ¿ya? Dependiendo de haber pasado por un buen diagnóstico ante esa patología del paciente y se le da una buena pauta de tratamiento. Nosotros igual vamos a hacer en una práctica, ojo, formas farmacéuticas y vamos a hablar sobre la receta, ¿ya? ¿Qué tipos de recetas hay? ¿Qué características tiene que tener el médico para hacer una buena prescripción? ¿Ya? El médico prescribe, la farmacéutica dispensa y la enfermera aplica. Entonces, la norma para la prescripción podemos resumirlas en 10 puntos. El uso de medicamentos se usa cuando se necesite, cuando hay una patología diagnosticada con certeza. Los medicamentos no están para experimentar, ya experimentaron antes. Es importante utilizar medicamentos
mientras más sencillos y efectivos contra la enfermedad. No es, ay, ese médico es bueno porque sus remedios son caros. Como no hace ningún tipo de análisis profundo, dice, dale un antibacteriano que cuesta 200 porque sé que ese paciente nunca antes lo usó y el paciente va a responder. Entonces, por eso el médico es buenísimo, ¿no? Debe evitarse la aplicación simultánea de múltiples fármacos. Tengo una diarrea y es una diarrea infecciosa y el paciente, deme loperamide y deme Bactrim, dice. Estamos hablando de 2 medicamentos para 2 tipos diferentes de diarrea, pero para no pelarle, él toma los 2, ¿no? Entonces, utilizando simultáneamente muchos medicamentos. En cada paciente es necesario ajustar la dosis. No es lo mismo los extremos. Un neonato, un niño, un infantil, un adolescente, un adulto y un anciano, ¿no? En primer lugar, el extremo inferior, los niños no tienen desarrolladas las vías metabólicas, no tienen procesos enzimáticos desarrollados. Y los pacientes antiguos, ancianos, las tienen bastante cansadas, ¿no? Igualmente, para eso está el farmacéutico. La receta tiene 2 partes, lo que es prescripción y lo que son indicaciones. En las indicaciones, el farmacéutico debe hacer y recalcar su trabajo como recomendador, ¿ya? Igualmente, indicarse que los medicamentos no son la solución para su problema, que hay que complementar con medidas dietarias, medidas higiénico-sanitarias, dietéticas, ¿ya? Si vas a tomar atorvastatina, de lógico que no vas a comer todos los días frito, ¿ya? Entonces, todo eso ayudar al paciente en su mejora, ¿no? Igualmente, el médico debe estar, por eso existen los visitadores médicos, los que dan conocimiento al médico de toda la forma farmacéutica, las presentaciones que hay del medicamento para que el médico pueda prescribir. Igualmente, el médico debe ver y velar de que el paciente tenga la menor posibilidad de reacciones adversas. Igualmente el farmacéutico, no solamente le tiremos la patada al médico por una reacción adversa. El paciente puede recibir bastante sugerencia de importancia del farmacéutico. No tome su medicamento con leche. ¿Por qué? Porque se va a precipitar. Tome con agua, come con bastante agua. No tome omeprazol antes de almorzar. ¿Por qué? Porque le va a inhibir la acidez y entonces usted se va a quedar con el estómago lleno de comida porque no va a haber ácido para deshacer esos alimentos. También es importante que el facultativo sepa de los precios, ¿no? Yo tengo acá un centro médico que últimamente estaba recetando acitrón. El acitrón, cada tableta de 1 gramo vale 100 bolivianos. Y yo le digo al paciente, son 3 tabletas, son 300 bolivianos. Y el paciente me quita la receta y dice, no, prefiero morirme. 300 bolivianos en 3 medicamentos. Entonces yo le hablo y le digo, puedo, la ley me faculta. Mire, yo tengo un medicamento genérico que va a tener un efecto similar al de este medicamento, igual, y yo puedo ofertarle para salvar la situación del paciente, porque no puedo dejar un paciente con un proceso infeccioso por el precio del medicamento, ¿ya? Y por último, el médico debe conocer su responsabilidad al prescribir, seleccionar el medicamento correcto para la patología adecuada, precisión en la presentación, no estar dividiendo, partiendo. Cabe destacar que los medicamentos, si son comprimidos y no vienen ranurados, no se pueden partir. Las grajeas no se pueden partir porque pierden la cubierta entérica. Conocer cómo se absorbe, cómo se distribuye, cómo se metaboliza, cómo es la farmacodinamia, cuál es su mecanismo de acción, cuál es el efecto farmacológico que va a dar el medicamento, qué reacciones adversas, si es un AINES, ¿qué le voy a decir al paciente? Si te le doy un diclofenaco sódico, por favor no consuma mucha sal porque va a haber retención de líquido. Si va a tomar este medicamento, tómelo antes, durante o después de las comidas, ¿no? Si usted está embarazada, qué restricciones va a tener, si está dando de lactar, puede tomar antigripales, si un diabético puede tomar corticoides y todo lo relevante respecto a las patologías que tienen los pacientes. Igualmente, muchas pacientes se toman algunos óvulos que vienen también en óvulos comprimidos y de esa manera vienen y reclaman, ¿sabe qué, doctora? Muy grande la tableta, no la puedo tragar y es el óvulo y a uno para eso está el farmacéutico. Se llama atención farmacéutica, el arte del farmacéutico para colaborar en el tratamiento del paciente, ¿ya? Entonces hemos estudiado las vías de ingreso, la posología o dosis que lo vamos a estudiar en una
en una clase práctica, ¿ya? Vamos a hacer en este caso también la forma de denominar a los medicamentos, el origen de los medicamentos que ustedes lo han visto, ¿ya? Entonces con eso yo doy por terminada la clase de hoy